Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente. Qué privilegio poder otra vez estar aquí con ustedes, compartir esta palabra de edificación. Sabemos que hemos estado compartiendo la palabra en otros lugares, hemos estado ministrando con otras personas, compartiendo con más personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Y creo que de esto se trata ser iglesia, de esto se trata llevar a cabo el propósito que Dios nos ha asignado. No nos centramos solamente en un lugar, sino que también nos enfocamos en edificar el cuerpo de manera general. Entonces, vamos a continuar con nuestra enseñanza que hemos titulado Las dos caras del Evangelio. Recordemos algo, que el propósito de esta enseñanza es que podamos discernir lo que significa realmente el Evangelio, lo que es el Evangelio, y que nosotros podamos determinar si realmente estamos viviendo el Evangelio. Porque recordemos algo, lo creo que ser hijo de Dios, o como dicen algunos, ser cristiano, no solamente tiene que ver con la participación de ciertas actividades que se hacen domingo o sábados o cada día que se reúnen, sino que ser hijo de Dios tiene que ver con la expresión o manifestación de una vida y de una naturaleza. No solamente es tener un conocimiento lleno de la palabra de Dios o de versículos, una mente llena de versículos bíblicos, sino que al mismo tiempo necesitamos evidenciar con nuestra forma de vivir la realidad del Cristo que nosotros decimos conocer y el que nos habita realmente. Entonces, con esta introducción vamos a orar primeramente. Padre, agradecidos estamos contigo, Dios, por un nuevo amanecer, por una nueva mañana, Dios. Padre, gracias porque sabemos que tú eres Dios eterno, eres Dios de toda gracia, de toda consolación. Eres Dios quien ha preparado este día para que podamos recibir de ti, Señor. Gracias te damos a ti por esta nueva mañana, Padre. Señor, nos encomendamos a ti creyendo que el que comenzó en nosotros su buena obra la perfecciona cada día, Señor, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día que es notorio en cada uno de nosotros, Señor, que ese día que hay menos de nosotros y más de ti, Padre. Gracias te damos a ti, Señor, por aquellas personas que nos prestan sus oídos para escuchar este mensaje, Dios. Oramos por ellas, Señor, para que esta palabra produzca libertad, Señor, produzca paz, produzca consuelo, produzca esperanza, Señor, y sobre todo, Señor, un vivir diferente, Padre. Gracias te doy a ti por lo que tú haces en cada uno de ellos, Dios. Oro, Señor, por la iglesia a nivel general, donde quiera que se encuentra, Padre, que sea establecida por ti, Señor, en el fundamento correcto, Señor, Padre, edificada, Señor, sobre Cristo Dios. Padre, gracias te doy a ti por permitirnos enseñar a través de estos medios, Señor, poder llegar a otras personas con este mensaje, Dios. Gracias te damos una vez más por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Dios. Sabemos que se acerca el fin de un año, Señor, en lo natural, pero nosotros vivimos el año agradable del Señor, Dios. Gracias te damos a ti, te disfrutamos, oramos, Señor, creyendo que esta palabra trae un mayor entendimiento y una libertad completa a todo nuestro ser, Padre. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, están siendo guardados por ti irreprensiblemente, Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, hemos estado hablando precisamente acerca de las dos caras del Evangelio y recordemos que estuvimos hablando de lo que era el Evangelio, que no era el Evangelio, y en las últimas enseñanzas nos hemos enfocado, a hablar acerca de lo que son los beneficios del Evangelio realmente. Y decíamos que los beneficios del Evangelio es que nosotros podemos disfrutar de una nueva naturaleza y hablamos de lo que significa una nueva naturaleza. Hablamos también de que el beneficio del Evangelio nos permite a nosotros disfrutar o entender más bien que tenemos una nueva mente, ¿sí? La manera de pensar de nosotros no debe ser la misma, escúcheme bien, no debe ser la misma como antes de conocer al Señor. Ahora, también estuvimos hablando de que un beneficio del Evangelio tiene que ver con una nueva ley. Y hablamos de una nueva ley que hablamos acerca de lo que es la ley del espíritu de vida y que prácticamente la ley que por muchos años la tradición religiosa nos inculcó a nosotros para que viviéramos
esta ley no tiene aplicación para nuestra vida hoy. ¿Por qué hablo de esta ley? Hablo de la ley mosaica, una ley donde a nosotros nos inculcaron muchas veces que teníamos que vivir o practicar ciertas costumbres judías para de una u otra forma obtener la bendición o el favor de Dios. Entonces, estuvimos hablando acerca de que esta ley, porque ella no tiene ninguna vigencia o ninguna potestad sobre nosotros, y al mismo tiempo estuvimos hablando acerca del cuidado que se debe tener con malinterpretar lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Hicimos un contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Y decíamos que cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos que la gracia no es una libertad para vivir como se quiere, sino para vivir como se debe, como Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Correcto? Entonces, terminando ya esta introducción de lo que hemos estado hablando, quiero hablarles acerca de otro beneficio que les dije que les iba a hablar, y un beneficio que creo que es importante también que nosotros lo entendamos es el beneficio que trae este evangelio real, es entender o conocer lo que es el nuevo pacto. Vuelvo, repito, entender y conocer lo que es el nuevo pacto. Ahora, mire, el nuevo pacto por muchos años a nosotros se nos enseñó a vivir, vuelvo, repito, una vida más de una forma tradicional que tenía que ver en gran manera como judíos o como, digámoslo así, creíamos que nosotros éramos la continuación del pueblo de Israel. Entonces, lo que hizo el pueblo de Israel, nosotros teníamos que darle continuidad. Y eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto. ¿Sí? Vivimos más un evangelio permeado más por culturas judías. Tanto así que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, como le llaman, digamos, practican ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas prácticas que Dios estableció para la nación de Israel, que Dios permitió que la nación de Israel las llevara a cabo, pero que realmente no tienen nada que ver con ninguno de nosotros. Ahora, no es mi posición juzgar a quienes hacen esto. A lo que voy es lo siguiente, que necesitamos ser cuidadosos, que quienes practican tales cosas no deben cuestionar a quienes no los hacemos. Y esto lo dice Romanos capítulo 14, con respecto a que quien dice no juzguemos o no señalemos a aquel que es débil en la fe. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces decimos, bueno, nosotros como hijos de Dios, entendidos en lo que es el nuevo pacto, no practicamos ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas actividades que en muchas congregaciones lamentablemente practican. Y digo lamentablemente, ¿por qué lo digo? Porque creemos que al practicar ciertas cosas es lo que Dios quiere de ellos. Pero iglesia, necesitamos entender la vida del Espíritu, la vida que Dios impartió a nosotros, no tiene que ver con una vida llena de ritos, llena de ceremonias, llenas de actividades eclesiásticas, sino que tienen que ver con la expresión de una naturaleza que Dios a nosotros nos entregó por medio de su Hijo. Entonces, mire lo que dice, miremos por un momento Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 2. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12. Estoy tomando café en un... Bueno, nosotros acá le llamamos pocillo. Ellos le llaman taza. Nuestros amigos de Guatemala, los pastores Williams Enrique y su familia nos regalaron esos pocillos, estuvieron con nosotros compartiendo aquí en Bogotá. Fue un privilegio tenerlos, compartir con ellos, con su familia. La verdad la pasamos muy bueno, muy chévere. Entonces, disfrutando también de estos detalles. Entonces, dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelario, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo,
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella dice que los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir ¿qué cosa? Los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, ¿qué cosa? Miren lo que dice, lo cual es símbolo. ¿Para qué? Para el tiempo presente. Mire, el lugar santo, el lugar santísimo, este lugar que el templo prácticamente que había en la nación de Israel, de Jerusalén, fue algo que Dios permitió que se hiciese, pero esto era símbolo de una realidad que se iba a hacer evidente cuando Cristo apareciera. Y dice el escritor a los hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Él hablando en el tiempo que escribe el libro de los hebreos, que fue en el año más o menos 67, ¿sí? Ya que dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas. Bueno, la palabra abluciones tiene que ver con ceremonias, ¿correcto? Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero mire lo que dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombres, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordemos algo, había un templo que Dios había permitido que se hiciera, en el cual se ofrecían ofrendas y sacrificios. En este templo había un lugar llamado lugar santo y otro lugar llamado lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una vez al año. Una vez al año. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Pero pónganle cuidado que algo había de especial en este templo. El sacerdote que entraba allá, entraba amarrado con una cadena, en el buen sentido de la palabra, como un lazo que tiene unas campanas. Sí. Se consideraba que si el sacerdote no estaba en la santidad que Dios establecía para él, este sacerdote podía morir. Entonces, ¿ellos qué hacían? Si las campanas no sonaban o no se movían, entonces, ¿qué tocaban? Con el lazo sacaban al sumo sacerdote, entre comillas, muerto de este lugar. Esto era lo que Dios había establecido, porque él dijo, y es claro lo que dijo, sin santidad nadie puede ver a Dios. Y es algo que realmente Dios estableció en un momento específico, pero como un símbolo de una realidad que se iba a hacer manifiesta o presente cuando Cristo viniera. Entonces, la Biblia establece algo. Dios estableció para la nación de Israel una manera cómo el pueblo debía acercarse a Dios y cómo debía de vivir de acuerdo a lo que Dios había establecido. Es allí donde Dios les establece un pacto por medio de Moisés, ¿correcto? Y a través de este pacto Dios les da unas normas, unas leyes que tenían que llevar a cabo. Pero este pacto que Dios hizo con ellos fue una sombra o una figura de una realidad que más adelante se iba a presentar, que era Cristo.
Ahora, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, no estamos hablando de una nueva doctrina. Perdón. Hablar del nuevo pacto no tiene que ver con una nueva doctrina. Hablar del nuevo pacto no tiene que ver con una nueva enseñanza que se está dando en alguna congregación o que es un nuevo tema de algún ministro en particular. Porque a veces se cree eso. Ah, ojo, porque estos son los que hablan del nuevo pacto. Y entonces malinterpretan lo que es el nuevo pacto. Algunos creen que en el nuevo pacto no se ora, que en el nuevo pacto prácticamente ya no se ofrenda. O sea, han malinterpretado este tipo de cosas. El nuevo pacto tiene que ver con la ausencia o la finalización de lo que el hombre hacía para obtener favores de parte de Dios, pero el nuevo pacto nos otorga a nosotros una mayor y amplia conciencia y entendimiento de cómo debemos vivir como hijos de Dios. El nuevo pacto jamás está hablando de que no necesitamos acercarnos a Dios en oración. Entonces, y vamos a hablar ahorita más adelante de esto. Algunos se han dado cuenta, y es que yo digo esto, amor. Mire, el nuevo pacto es algo que las escrituras registran, pero que la iglesia poco se ha tomado el tiempo a investigar. Casi en ninguna escuela, digamos, no hay una escuela bíblica que hable, bueno, sí la hay, Ay, amor. ahora sí Sí hay la hay. algunas. Sí hay algunas escuelas bíblicas que hablan del nuevo pacto. Sí. Pero mezclan aún algunas el nuevo pacto con el antiguo pacto. Mezclan la ley con la gracia. Y necesitamos entender si realmente qué es el nuevo pacto y qué injerencia, qué implicación tiene esto para nosotros. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque mire, para nosotros ha sido completamente liberador, transformador, poder entender y conocer lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no tiene que vivir con livianamente. El nuevo pacto tiene que ver con vivir de la forma como Dios estableció para nosotros como hijos. Una forma donde se vive, se expresa, se honra la vida de Dios, se valora la unidad del cuerpo como iglesia, donde entendemos que como ministros no estamos en competencia, sino estamos para complementarnos. Eso nos da entendimiento a nosotros de lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto nos hace entender a nosotros que ya no buscamos un favor, sino que hemos entendido que el favor de Dios nos ha sido otorgado y que necesitamos conocerlo para poderlo disfrutar. Entonces, el cumplimiento real de lo que Dios se propuso en Cristo a conocer, el nuevo pacto tiene que ver con el cumplimiento real de lo que Dios se propuso en Cristo. Dar a conocer a su creación. ¿Y quién es ese nuevo pacto? ¿O a través de qué se dio origen a ese nuevo pacto? ¿Cuándo comenzó o dónde tiene su origen el nuevo pacto? Mire, el nuevo pacto tiene que, cuando la palabra nuevo habla más en esencia, ¿sí? No porque no existía, porque el pacto que Dios estableció es un pacto eterno, que se hizo vigente en un tiempo natural, pero fue algo que Dios se propuso desde antes de la creación del mundo. Ajá. Es más, Hebreos capítulo 13, creo que es versículo 20. Quiero que miremos por un momento. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Sí, así es. Hebreos 13, 20, mire lo que dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿por qué cosa? Por la sangre del pacto eterno. Démonos cuenta, hay un nuevo pacto que la iglesia conoce, vive aquí en la tierra, pero este nuevo pacto Dios ya se había propuesto en la eternidad llevarlo a cabo. Entonces, este nuevo pacto no es nuevo porque tenga que ver, como algunos han creído, que es nuevo porque es la continuación del antiguo. No tiene nada que ver con darle continuidad al antiguo. El nuevo pacto habla de que es nuevo en esencia, en naturaleza. Ahora, ¿quién instauró o dio las bases para hacer realidad este nuevo pacto?
y lo hemos hablado. El nuevo pacto fue instaurado por el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Jesús vino a llevar a cabo el nuevo pacto que el Padre ya le había encomendado. Recordemos algo, el nuevo pacto tiene como propósito devolverle al hombre lo que el hombre fue en el comienzo de lo que Dios se propuso en él. Recuperar lo que el hombre perdió prácticamente. Entonces necesitamos entender esto. Ahora, con la muerte de Cristo prácticamente es cuando se tiene derecho a la herencia. Recuerden algo, nadie puede heredar algo a menos de que haya muerto la persona que ha dado potestad para heredar. Esto era una realidad, obviamente, porque hoy día las cosas han cambiado. Hoy día hay personas que reciben herencia, dan las herencias en vida. Pero dentro de la cultura judía, dentro de lo que había en aquel tiempo, una persona tenía derecho a la herencia cuando la persona moría, cuando la persona que estaba dando la herencia moría. Entonces, aquella persona que era beneficiaria de aquella herencia podía disfrutar la herencia cuando la persona que había dado la herencia ya había fallecido. Pero la resurrección de Cristo, mire, cuando Cristo muere, ¿sabe qué sucede? La herencia se hace real. Pero cuando Cristo resucita, la herencia se confirma en cada hijo de Dios. Y mire, démonos cuenta de algo. Usted y yo somos herederos y coherederos con Cristo. Dios se propuso a nosotros se propuso en Cristo llevar a cabo algo para que nosotros fuese restaurado. Pero cuando Cristo muere, eso que Dios se propuso se cumplió. Pero cuando Cristo resucitó, Él mismo hace que sea evidente, que sea notorio, que aquello que se propuso sea una realidad en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Mire, hay personas que oran para que Dios les bendiga, que son hijas de Dios, pero consideran que Dios no les ha bendecido o que tienen que hacer cosas para que Dios los bendiga. Mire, la realidad de Cristo en nosotros nos confirma que ya fuimos bendecidos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque todas las cosas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, dice la palabra. Entonces, ¿a qué voy con estos textos? Que necesitamos entender esto. Que necesitamos entender, no, mi amor, esto no los tengo apuntados, son textos que los tengo pues prácticamente en mi mente. Sé que lo dice Primera de Pedro, creo que es, y eso. Pero ¿a qué voy con esto? Cristo, el Cristo que nos habita, Él es el que hace que confirmemos lo que ya tenemos. Si Cristo muere y nos resucita, nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo. Y como no tendríamos el Espíritu de Cristo, no podríamos conocer lo que tenemos en Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando Cristo resucita, hace que nosotros podamos conocer y entender lo que ya nos fue dado. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Voy a dar el ejemplo como para que no se me confunda. Yo tengo una herencia y esta herencia la tengo para mis hijos. Voy a dar este ejemplo. Resulta que yo hago un testamento. Cuando yo muero, mis hijos conocen la herencia, ¿correcto? Pero no la pueden disfrutar porque no la entienden. ¿Y qué hace Jesús precisamente en este caso? Digamos, resucita y se imparte en el cuerpo.
Y al ser impartido en el cuerpo, le da el entendimiento para que pueda conocer lo que significa la herencia que realmente han recibido de parte de Dios. Por eso, mire, esto no tiene que ver con ceremonias, esto no tiene que ver con sentimientos, esto no tiene que ver con vida culticas, esto no tiene que ver con que yo, digamos, en el buen sentido de la palabra, con que yo dé 3 vueltas, con que dé 7 vueltas, con que yo me eche aceite. Esto tiene que ver con un entendimiento de lo que significa la vida de Dios en nosotros. Y mire lo que dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿qué cosa? Reciban la promesa de la herencia eterna. Y más adelante habla el 16 de lo que tú estabas diciendo, ¿Qué dice el porque 16, dice, amor? porque donde no hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, o sea, sin que él muriera, no podríamos disfrutar de este nuevo pacto y de toda la herencia que el Padre tenía para nosotros. Exacto. Entonces démonos cuenta de esto. Mire, el nuevo pacto tuvo su cumplimiento y consumación mediante la muerte y resurrección de Cristo. Esto necesitamos entender. El nuevo pacto no tiene que ver con una nueva doctrina, no tiene que ver con un movimiento de una persona en particular. El nuevo pacto no tiene que ver con una denominación específica. El nuevo pacto es algo que las escrituras registran, pero que necesitamos conocerlo. Ahora, yo sé que algunos, y lo digo por experiencia personal, yo leí las escrituras cuando dice, he aquí, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. En aquellos días daré mi ley en su mente y la escribiré en las tablas de su corazón. Entonces, claro, automáticamente tomamos ese texto para decir que el nuevo pacto es para quién, para la casa de Israel. Recordemos esto, Dios estaba hablando a través de Jeremías en aquel tiempo, porque la iglesia todavía estaba escondida, no había sido manifestada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dios estaba trabajando con una nación en particular, llevando a cabo un propósito, para que a través de esta nación se diera a conocer a todas las naciones el nombre de Dios. Por eso Dios dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Porque Dios está trabajando de manera particular con una nación específica. Pero no significa que el nuevo pacto se centró únicamente con Israel. Recordemos lo que dice la escritura, de los dos pueblos, ¿qué cosa? Hizo uno solo. La iglesia de Cristo es el pueblo del Señor. Es la nación de Dios. La iglesia de Cristo es la nación de Dios. No tiene que ver ahora con una nacionalidad, porque Dios no está reconociendo naciones de forma particular. Dios no está reconociendo personas de manera particular. Dios está reconociendo es a su Hijo dentro de cada persona. Y cuando su Hijo está impartido en cada persona, es allí donde la iglesia se hace notoria. ¿Sí ve? Cuando la escritura habla de que Cristo es la cabeza y nosotros es el cuerpo, la cabeza nunca está dividida del cuerpo. Entonces Dios nos ve es a través de su Hijo y solo por medio de él es que nosotros podemos sumar y edificar los demás. Así es, amor. Entonces es como para tener en cuenta esto, porque yo sé que hay algunos que dicen, no, pero es que la Biblia dice que Dios iba a hacer aquí, y es que aquí lo dice, que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la nación de Israel. Pero recordemos, cuando lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Y dentro de este contexto nos damos cuenta que la iglesia todavía no estaba presente. Pero luego más adelante el apóstol Pablo puede entender por el Espíritu que ya no hay gentil ni judío, no hay varón ni mujer. No hay esclavo, dice el esclavo, ni cita algo así, sino que todos somos uno en el Señor.
Esto es necesitamos entenderlo. Entonces, el nuevo pacto, vuelvo y repito, obtuvo su cumplimiento y consumación mediante la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, el nuevo pacto trajo orden, un nuevo orden en todas las cosas. ¿Y por qué un nuevo orden? Mire, en cuanto a la manera de acercarnos y vivir para Dios. Esto necesitamos entenderlo. La manera como usted y como yo nos acercábamos a Dios, el nuevo pacto la redefinió prácticamente. Mire, los judíos tenían un lugar sagrado de culto y en este lugar hacían ceremonias, hacían sacrificios, practicaban ciertas fiestas sagradas, comían cierta comida que consideraban que era sagrada, se vestían de cierta forma y al mismo tiempo practicaban o digamos, sí, ciertas ceremonias que para ellos era necesario hacerlas. Pero el nuevo pacto para nosotros como iglesia redefinió prácticamente la manera como nosotros debemos acercarnos a Dios. Ya usted y yo no necesitamos a una persona que sea intermediaria para acercarnos a Dios. Solamente nos acercamos por medio de su Hijo. Y yo sé que usted podría decir, bueno, entonces sí vamos a necesitar de alguien. Obviamente, es Cristo el único camino que a usted y a mí nos va a llevar al Padre. Y cuando hablo de una persona, me refiero a la parte natural. Recuerde que la nación de Israel tenía sacerdotes y estos sacerdotes eran exclusivos o intermediarios, en el buen sentido de la palabra, para que ellos pudieran interceder a favor del pueblo. Nosotros podemos acercarnos ahora a Dios sin intermediarios humanos, sino por medio de Cristo, como hijos, no como pecadores perdonados, sino como hijos justificados, donde podemos ser conscientes que Dios a usted y a mí nos escucha cuando oramos. El nuevo pacto redefine prácticamente la manera como nosotros nos acercamos a Dios. Y yo quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, cuando hablamos del nuevo pacto, no tenga temor de escuchar de esto. Al contrario, si nunca ha escuchado, tómese el tiempo de profundizar más bien y de conocer qué es el nuevo pacto, cuál es el origen, cuál es el fundamento. Y se dará cuenta que entre más conoce, más libre es su manera de vivir para Dios. Porque a usted y a mí por años nos impusieron cosas en cuanto a vivir para Dios. Pero la Biblia dice, y conocerán la verdad, Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo simplemente quiero decirles, iglesia, necesitamos caminar en la verdad que el nuevo pacto ha establecido para nosotros. Hemos sido libres de tradiciones que por años la religión nos impuso. Y aquí voy a hablar dentro de esto del nuevo pacto, es que la manera de orar de nosotros es diferente. Antes orábamos por necesidad, ahora oramos por causa de un propósito que nos ha sido establecido a nosotros en Dios. Pablo oraba no por una circunstancia, sino por una causa. Él decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no doblaba sus rodillas por una circunstancia, él doblaba sus rodillas por una causa. Hay gente que las oraciones de ellos solamente son basados en una necesidad primaria.
Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, necesito un empleo, dame un empleo. Señor, necesito y necesito. Recordemos, el propósito de Dios no es suplir la necesidad primaria suya, sino que usted pueda entender qué es lo que Dios a usted le dio y en base a lo que Dios le dio, usted pueda caminar. Porque recordemos lo que dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. La mayoría de gente se centra en las añadiduras de Dios. Y no estoy diciendo con esto que Dios ignora nuestras situaciones presentes. Le estoy diciendo simplemente que en la medida que yo entiendo y me propongo a conocer más a Cristo, más de su obra, más del consumado de Dios, prácticamente yo puedo entender, vivir y disfrutar lo que se me ha sido dado, y en esta medida Dios va a encargarse de aquello que yo considera que era importante para mí. Porque a veces pasa eso, hay tantas cosas que a nosotros creemos que nos afligen, pero son temporales, son momentáneas. Pero en la medida que usted y yo nos centramos a profundizar y a querer conocer lo que Dios se propuso con nosotros, es allí donde realmente nosotros vamos a ver cómo se va cumpliendo lo que Dios realmente determinó para cada uno de nosotros. No se trata de nosotros. Entonces yo les animo, iglesia, prácticamente, mire, hablar del nuevo pacto es un tema muy extenso, pero no me quiero centrar hablando del nuevo pacto. Solamente les quiero decir, es que hay un beneficio al conocer lo que es el Evangelio. Y es que el Evangelio nos permite conocer a nosotros lo que es el nuevo pacto. Nos permite vivir en el pacto actual. En el pacto que Dios determinó para nosotros como iglesia. Exacto. Entonces, eso es importante que lo entendamos, ¿sí? Porque vuelvo y repito, no se trata de hacer algo, sino de vivir prácticamente entendiendo lo que Dios ya hizo para nosotros. Ahora, el nuevo pacto, mira, algo que es importante, amor, como para concluir algo, y es que el nuevo pacto a nosotros nos redefine que antes, en el antiguo pacto, había un hombre que Dios había establecido como sacerdote, como intermediario, pero que ahora este sacerdote que Dios puso es un sacerdote prácticamente que es Cristo mismo, pero que al mismo tiempo, como Cristo ha sido impartido en su cuerpo, nos ha dado a nosotros la facultad para ser ese sacerdote o ese intermediario. No que nosotros seamos intermediarios de Dios para que otras personas se acerquen a Él, sino que nosotros somos ese canal o esa expresión de Dios para que otros puedan conocerle, que es muy diferente. La iglesia debe ser la expresión y manifestación de Cristo aquí en la tierra. Los que no conocen a Cristo lo pueden conocer cuando ven la iglesia del Señor. Por eso he aquí la alta demanda que hay sobre nosotros y responsabilidad. No para vivir como queremos, sino para vivir como debemos. Porque ser hijos de Dios no es vivir como se quiere. Porque hay personas que entienden o malinterpretan más bien que soy hijo de Dios y vivo como yo quiera. Pero si el vivir como usted quiere está distorsionando la imagen correcta de Cristo, necesita entender qué es vivir como cuerpo o como iglesia. ¿Sí? Porque esto es importante que lo entendamos. A veces decimos, no, pero es que yo no soy ministro, yo no soy pastor, yo no soy esto, entonces yo no tengo esta responsabilidad. Miren, la iglesia es responsable de expresar la santidad de Dios donde quiera que vaya. Me acuerdo de que días cuando escuchábamos a un ministro que hablaba de que en la iglesia se ha perdido la reverencia por Dios. Total. Porque malinterpretan todo, entonces viven como quieren, pero ya no hay esa reverencia y ese temor
al Dios que es el dueño de todo. ¿Sí? Hablamos, exacto, se ha malinterpretado esto. Mire, yo solamente digo esto. Creo que es Gálatas 6:7, amor. No sé si lo puedes buscar. Sí, Dice, Dios no puede, 6:7 o 6:9. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. sí, es 7. 6:7. Porque el que siembra para su carne, la De carne la carne segará sembrará corrupción. corrupción. Mas el que Mas, siembra para el espíritu cosechará. dice, no nos cansemos de hacer el bien. Sí. Entonces démonos cuenta de esto. Entender el nuevo pacto a nosotros nos hace altamente responsables de la manera como vivimos. Entender el nuevo pacto nos quita las cargas que la religión por años nos impuso. Entender el nuevo pacto nos hace conscientes de que ahora no vivimos bajo una ley que ya caducó, sino prácticamente vivimos en una nueva ley del Espíritu que nos hace a nosotros expresar una nueva naturaleza. Es más, amor, hemos hasta escuchado que ahora en el nuevo pacto, como dicen algunos, como ya no, pues, voy a decir esto, como en el nuevo pacto no está vigente la obligatoriedad del diezmo, algunos dicen, pues yo ya no necesito dar nada. Pero considero que cuando uno entiende el nuevo pacto, uno ya no da por imposición, sino por entendimiento de una nueva naturaleza. Por ¿Sí? agradecimiento, El por Hijo de Dios honra, honra, el Hijo de Dios es generoso, el Hijo de Dios entiende que lo que recibe del Señor lo imparte para la extensión del cuerpo. y que entiende que a la final nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores, exactamente. Entonces, esto vuelvo y le digo, es entender lo que es el nuevo pacto. No malinterpreten lo que es el nuevo pacto para conveniencia propia. Pero ¿sabe qué pasa, amor? Otra cosa que voy a decirlo y me disculparán. Para muchos, el nuevo pacto revela realmente lo que ellos tienen en su corazón. Así es. Esa es la frase Revela correcta. lo que ellos tienen en su corazón. Mire, y se lo voy a decir de esta manera. El nuevo pacto a mí me dice que yo no estoy obligado a diezmar, pero si en mi corazón está ser generoso, si en mi corazón está ser generoso, yo nunca voy a dejar de dar porque siempre he entendido la naturaleza que tengo. Pero si yo daba por obligación o por interés o por miedo, voy a dejar de diezmar o voy a dejar de dar. En pocas palabras, un hijo de Dios entendido en el nuevo pacto jamás deja de honrar al Señor. Y cuando yo hablo del Señor, hablo de su cuerpo, de la iglesia. Y esto, mire, eso yo creo que es impresionante, es impresionante, pero es lamentablemente ver cómo se ha malinterpretado. Con mucho gusto podríamos tocar el tema a nivel financiero, y yo sé que hemos tenido malas experiencias de este tema, pero es que el nuevo pacto a mí me permite, no sé, entender que yo no tengo nada, que todo lo que yo tengo es del Señor, y que yo me siento privilegiado cuando yo puedo dar de lo que Dios me ha dado a mí para que esto que yo, para la extensión del reino de Dios, cuando yo doy, yo puedo ver cómo otras personas se pueden movilizar para llevar a cabo donde yo no puedo ir. Mire, yo he conocido personas, amor, y creo que de pronto ustedes habrán conocido personas que no tienen la capacidad de predicar, no tienen este llamado para ministrar como lo hacemos nosotros. Pero ¿sabe qué hacen? Como yo no puedo hacerlo, de lo que yo tengo, le doy para que usted vaya. Y eso hace parte de la extensión del cuerpo de Cristo. Es más, si uno lee las escrituras, a Jesús, las mujeres le financiaban el ministerio. A Pablo, las iglesias
le financiaban en el buen sentido de la palabra el ministerio. Es más, tanto que así que Pablo le dice, mire, cuando yo vaya a vosotros, yo no quiero ir a recoger nada, o sea, en este momento, sino que ustedes con anterioridad recojan para cuando yo llegue, esté la ofrenda allí. O sea, una iglesia entendida prepara la ofrenda para cuando va en este momento para reunirse. Como cuando dice que cada uno de lo que dispuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Hablar de ese tema, para algunos, lo digo, para los corazones que todavía necesitan ser transformados, dice por ahí alguien, lo último que se convierte en una persona es el bolsillo, lamentablemente. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, hablar del nuevo pacto no tiene que ver con mezquindad. Hablar del nuevo pacto no tiene que ver con avaricia. Y hablo de avaricia porque es que una persona es avara, no porque, digamos, malgastan lo que quiere, sino porque retiene lo que no debería retener. Y yo sí le digo, iglesia, si usted es hijo de Dios, si usted es iglesia del Señor, usted necesita aprender a ser generoso para la extensión del reino de Dios. Yo sé que mire, podríamos de este tema con mucho gusto, si tienen dudas, preguntas, me gustaría sentarme y mirar las escrituras. Porque voy a decirles algo, este tema no lo entienden las personas naturales. ¿Por qué? Porque la escritura lo dice, para ellos esto es locura. Pero para los que somos espirituales, para los que hemos nacido nuevos, para los que entendemos este principio de la generosidad y de la honra, en el nuevo pacto lo llevamos a cabo. Entonces creo que esto es importante que lo entendamos. Entonces el nuevo pacto no tiene que ver con que ya no oramos, porque a veces se dice, no, ya no oramos. Al contrario, nuestra oración es continua, una vida de oración, porque hemos entendido que la oración no se limita a un lugar específico. Vamos en todo momento llevando el olor del conocimiento de Cristo donde quiera que vamos. Que cuando vamos a hacer algo, Señor, pedimos que nos des entendimiento, si esto proviene de ti, que podamos llevarlo a cabo. Oramos no por una circunstancia, sino por una causa. Entonces, esto quiero que lo entendamos. Entonces, el evangelio realmente a nosotros nos da un beneficio entender este nuevo pacto, pero al mismo tiempo nos da la esperanza de tener un cuerpo glorificado. Esto también es importante que lo entendamos. Pero les voy a decir 3 cosas con respecto al evangelio, porque voy a cerrar aquí este tema. El evangelio necesitamos escucharlo. Repito, el evangelio necesitamos escucharlo. Segundo, el evangelio necesitamos obedecerlo. Y tercero, el evangelio necesitamos enseñarlo. Y voy a decir una cuarta. El evangelio necesitamos modelarlo. ¿Correcto? Recordemos, el evangelio es Cristo. Y necesitamos escuchar a Cristo, obedecer a Cristo, enseñar a Cristo y modelar a Cristo. Esto tiene que ver con las 2 caras del evangelio. Así que les dejo esto para que lo mediten, les dejo esto para que lo analicen, que el Dios de toda paz y de toda gracia les dé entendimiento en aquello que hemos hablado. Que si hay algo que el Señor a usted le quiere llevar a cabo, le quiere, como dicen, exhortar para que usted ponga en orden algo en su vida, hágalo de parte del Señor. Que si usted considera que no conoce lo que es el nuevo pacto, propóngase en conocer lo que es
el nuevo pacto. Y no hable sin saber. No hable sin fundamento. Porque es que Fundamento, eso es lo que sí. es cierto, mi amor. Hay gente que argumenta temas sin conocerlos. Es que yo no estoy de acuerdo con esto del nuevo pacto. Pregunto, ¿conoce qué es el nuevo pacto? No, pues es que yo escucha. No, ha escuchado. Hermano, usted no hable de lo que escucha, usted hable de lo que sepa. Entonces, esto les queremos decir, iglesia. Dentro de 8 días estamos a 24 de diciembre. Ya prácticamente estamos a 15 días de terminar este año. Agradecidos con Dios, dime, amor. Algo que agregar por último, ya antes de que termine. Sí. Digamos, para las personas que no conocen del Señor y que quizás no se escuchan, este evangelio es un evangelio liberador, totalmente diferente a todo lo que se nos ha predicado por años, una mezcla de ritos, de tradiciones que realmente no llevan a la transformación de la vida de ninguna persona. Entonces, el entender el evangelio, que es Cristo mismo, lo hace a uno descansar. Por eso es necesario que las personas que quizás nos escuchan y que son personas nuevas que no conocen del Señor puedan realmente conocer este evangelio como lo es, como el diseño que Dios se propuso para el hombre, sin tanto misticismo, sin tanta mezcla, y para que su vida realmente pueda tener una transformación en todas las áreas de su vida. Mire, voy a decirlo de esta forma. Dios está interesado en que la vida de cada persona sea diferente. Pero ese ser diferente parte con conocerle a Él. Nadie puede vivir de manera diferente y de la manera correcta si no conoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Esto es importante que lo entendamos. Por eso, hablar del Evangelio no tiene que ver con religión. Hablar del Evangelio no tiene que ver con prácticas ceremoniales. Hablar del Evangelio no tiene que ver con practicar ciertas cosas rituales. O hablar de una forma. O hablar de ciertas formas como muchos lo hacen. Hablar del Evangelio tiene que ver con Cristo mismo. Dios se dio a conocer por medio de Cristo, para que Cristo, siendo conocido por nosotros, nosotros pudiéramos conocer al Padre. Esto tiene que ver con el Evangelio. Y por eso decíamos, 2 caras que se han presentado del Evangelio. Una de forma equivocada, pero nosotros procuramos en lo que posiblemente hemos entendido de parte del Señor, hacerlo de la manera correcta. Sí. 5 enseñanzas que estuvimos hablando acerca de este tema, les dejamos para que las estudien, para que las analicen. No sé, a mí dentro de 8 días tengo ganas como de tomar un resumen de todo lo que hemos hablado en este año. Pero bueno, quiero que oremos y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti gracias, Dios, por permitirnos entender la obra consumada de tu Hijo, Dios. Una obra que nos hace libres de toda tradición religiosa, Señor, y que nos permite entender y disfrutar lo que es el nuevo pacto que ha sido establecido por medio de tu Hijo, Dios. Señor, gracias porque podemos disfrutar de un nuevo pacto. Podemos disfrutar, Señor, de una nueva vida, Padre, porque podemos disfrutar, Señor, de aquello que nos ha sido dado en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias te doy a ti por cada persona que nos escucha, Señor. Oramos que donde quiera que esta palabra llegue, tu Espíritu Santo, Señor, produzca libertad, produzca, Señor, un mayor entendimiento y un fortalecimiento en su ser interior, Padre. Señor, creemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Dios. Señor, oramos para que cada persona que nos escucha pueda ser edificada en ti, Señor.
Padre, gracias por la obra consumada de tu Hijo, Señor. Disfrutamos de ti, honramos tu nombre, Señor, y oramos para que en todo tiempo, como hijos de Dios, podamos entender que este nuevo pacto nos permite, Señor, entender la importancia de la oración, entender la importancia de la generosidad, de la honra, Señor, de que lo que hacemos no lo hacemos por imposición, sino lo hacemos por naturaleza, Padre. Una naturaleza que entendemos que tenemos y que debe ser manifestada y expresada en todo tiempo, Padre. Gracias te damos a ti. Oro, Señor, por aquellas personas que necesitan de ti un milagro, Señor, en cualquier área de su vida, Padre. Señor, oro, Señor, para que la gracia y el favor tuyo les consuele, les asista, que tu favor, Señor, en todo tiempo sea fortaleciéndoles en su ser interior, Dios. Gracias te doy a ti, Señor, por tu iglesia, donde quiera que estás, Señor, tu iglesia extendida. Oro por cada ministro, por cada pastor, Señor, para que ellos puedan llevar una palabra clara, Señor, a tu pueblo, Señor. Una palabra donde no sea buscando un beneficio personal, sino sea buscando, Señor, llevar a cabo el propósito que tú te determinaste con tu iglesia, Dios. Gracias te doy a ti, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, recordemos, necesitamos escuchar el Evangelio, necesitamos obedecer el Evangelio, necesitamos enseñar el Evangelio y necesitamos modelar el Evangelio. Entonces, para todos, muchas gracias por permitirnos llegar a sus casas. Oramos por ustedes, agradecidos con el Señor. Cualquier duda, inquietud, nos la pueden hacer llegar a través de este medio. Recuerden que también estamos en YouTube como Centro de Edificación y estamos para servirles en lo que nos permitan también, si en algún momento desean que hablemos, compartamos con ustedes, estamos prestos para hacerlo. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Desde su dimensión yo puedo gobernar. La tierra me asignó para representar su gobierno real. El cielo gobierna la tierra, reflejo la gloria del Rey. Su reino influencia naciones, su vida yo puedo expresar. Es el gobierno del gran rey que impacta con su voluntad. Un nuevo pacto ahora es, su gloria manifiesta ya. Es el gobierno del gran rey que impacta con su voluntad. Un nuevo pacto ahora es, su gloria manifiesta ya. Dios me posesionó desde su dimensión, yo puedo gobernar. La tierra me asignó para representar